Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciemos la sesión del día de hoy. Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la sesión para continuar con la revisión del tema de la diferencia de vectores. Vamos a retomar un poquito lo último que vimos antes de eso para que le demos entrada a ese tema. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera comentar con el grupo, compartir con el grupo? Creo que no, profe. ¿Nada, muchachos? ¿Nada? No, profe. Bueno, ok, gracias. Entonces vamos a iniciar, muchachos. Voy a compartir mi presentación para que veamos. Voy a regresarme un poquito al anterior para que veamos lo que hicimos en las últimas sesiones. Principalmente esto. Esto de los vectores unitarios que habíamos revisado en su momento. Y que decíamos que estos vectores unitarios nos van a ser útiles para que podamos simplificar, digamos, las operaciones de la suma, incluso para poder hacer la diferencia de vectores de manera más fácil. Y bueno, vamos a recordar nada más que estos vectores tienen ciertas características. Estos vectores unitarios pues tienen la característica principal de ser unitarios efectivamente porque su magnitud es la unidad, es una unidad, por eso se llaman unitarios. Pero igualmente importante o más es que tienen una dirección y sentido muy característico. Por ejemplo, si tenemos aquí en un sistema de ejes tridimensional, un sistema de 3 dimensiones, sobre el eje X tenemos ubicado un vector unitario que se llama el vector unitario Y, en la dirección positiva del eje X, sobre el eje Y, en la dirección positiva del eje Y, tenemos el vector unitario J, y sobre el eje Z, que es el eje de profundidad, tenemos ubicado, digamos, saliendo del plano hacia afuera, el vector unitario K. Y con estos vectores, pues nosotros podemos representar cualquier vector que esté colocado sobre el eje X, Y o Z en esas direcciones, podemos representarlo como producto de una cantidad multiplicado por este vector, de tal suerte que este vector le va a dar la dirección a esa cantidad y la va a convertir en un vector. Y bueno, también tenemos sus contrapartes en las direcciones contrarias, hacia el lado negativo del eje X, el vector menos Y, hacia el lado negativo del eje Y, que es hacia abajo, el vector menos J, y hacia el lado negativo del eje Z, que es hacia atrás, hacia el fondo, o entrando al plano, es el vector menos K. Y veíamos que pues podemos, cualquier vector que está alineado con los ejes, lo podemos representar como un vector en función de esos vectores unitarios, simplemente sustituyendo su dirección por el vector unitario correspondiente. Y cuando no sucedía eso, cuando teníamos un vector diferente, pues podíamos sacar sus componentes y entonces sus componentes
sí están alineados con los ejes y las podríamos utilizar, representar por medio de estos vectores unitarios. De tal manera que, pues, hicimos un ejercicio para sumar dos vectores y lo hicimos a partir de este conocimiento que tenemos ahora de que podemos representar estos vectores en forma polar, pero además podemos después representarlos en forma unitaria, y representarlos en forma unitaria nos va a permitir sumarlos fácilmente o sumarlos directamente como si estuviéramos sumando de manera algebraica, sumar sus componentes y encontrar la resultante. En este caso la resultante es la suma de estos vectores. Y una vez que la tenemos calculada esta resultante, lo que nos falta es pasarla a la forma polar, que fue el último proceso que hicimos aquí, dibujando primero esta resultante en un plano cartesiano, para ubicar que lo que vamos a tener que calcular es una hipotenusa de un triángulo que se forma con esas componentes, y el ángulo que está con respecto al eje X de esa misma línea. De esa manera podemos representar en forma polar nuestro vector. Y bueno, así como eso, vamos a tratar de hacer ahora el siguiente ejercicio, que es la diferencia de dos vectores. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta o comentario? Este es el resumen de lo que hicimos en la clase pasada. Vamos a continuar sobre esa misma idea, pero ahora para realizar la diferencia o la resta de dos vectores. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, No. profesor, ninguna. ¿No? Vale, gracias. Entonces, decíamos que en este punto del curso vamos a realizar la diferencia de vectores. La diferencia quiere decir la resta de dos vectores. Y habíamos planteado este primer problema para ver la resta de dos vectores. Decíamos que si nosotros quisiéramos restar dos vectores, por ejemplo, este vector A, que tiene esta magnitud de 200 metros en esta dirección de 180 grados, le quisiéramos restar este vector B de una magnitud de 200 metros con 45 grados, como hasta el momento no sabemos cómo hacer una resta de dos vectores o una diferencia, lo que sí sabemos hacer es una suma, pues podríamos hacer la suma del vector A más el negativo del vector B, y eso sería la diferencia de estos dos vectores. Aquí está indicada la diferencia del vector A más el vector menos B. Y entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar cuánto vale este vector menos B, que es propiamente el negativo de este vector B. Y el negativo de este vector B, recuerden que cuando multiplicamos un vector por un número negativo, en este caso el número negativo sería el menos 1, el número 1 me va a afectar la magnitud, pero como es un 1, pues me va a dejar el vector del mismo tamaño, pero el signo negativo me va a afectar el ángulo, y entonces el negativo de este vector de 45 grados, pues voy a tener que aumentarle 180 grados para tener el negativo, y me queda que el vector negativo del vector B, o el vector menos B, es de 200 metros con un ángulo de 225 grados. Entonces lo que me resta ahorita para poder determinar esta diferencia es sumar estos dos vectores, el vector A, y a ese sumarle el vector menos B. Y para eso vamos a hacer un procedimiento similar al que hicimos antes con la suma de esos vectores, porque vamos primero a representar estas cantidades o estos vectores en forma polar, y luego en forma, primero en forma polar, luego en forma rectangular, y finalmente en forma unitaria, para poderlo sumar en forma unitaria, rectangular primero, y al final en unitaria. Muchachos, entonces, ese es el proceso que vamos a seguir ahora. Voy a poner acá después de polar, ese no es.
Después de por la rectangular. Voy así a abreviar para no estar escribiendo tanto. Unitaria. Es que es lo que más trabajo me cuesta. Unitaria. Bien, muchachos. Entonces, vamos a reescribir nuestros vectores en forma polar. Ya los tenemos aquí. De hecho, los vectores que vamos a operar se llaman el vector A de menos 200, ¿no es cierto? Perdón, de 200 metros con un ángulo de 180 grados. Y el vector menos B, que es de 200 metros también, pero con un ángulo de 135 grados, no, perdón, 225 grados. Entonces vamos a operar eso, muchachos. Lo que sigue es que pasemos estos vectores a su forma rectangular, que ya habíamos visto antes. Si se acuerdan, o para recordarlo, pues ahorita vamos a decir que estos vectores expresados en forma rectangular, si yo tengo un vector y lo quiero expresar en forma rectangular, va a ser igual a pues un par de números que serán las componentes en X, la componente en Y de cada uno de los vectores, y afuera van a quedar las unidades de estos vectores. Entonces pregunto, muchachos, ¿cómo expreso este vector A? Para empezar, este vector A en forma rectangular, ¿a qué será igual este vector A? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo expreso ahí? ¿A qué es igual? ¿Alguien me dice? ¿Cómo Es calculo la igual a componente? 200. Con es 200 metros Ajá. con el coseno de 180. Muy bien, la primera componente en X la calculamos así, efectivamente, 200 metros por el coseno de 180. ¿Y cuánto me da eso? Si tomo el ángulo de 180 y le saco el coseno, me da menos 1. Multiplicado por 200, pues me va a dar menos 200. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y después, si tomo el ángulo de 180, le saco el seno, y lo multiplico por 200, voy a obtener la componente Y. ¿Cuánto es el coseno de el seno de 180? Es 0. 0. Multiplicado por cualquier cantidad, pues me va a dar 0. Y entonces aquí está ya mi primer vector, que es el vector A, expresado en forma rectangular. Menos 200,0. Pero pues unidades, ¿no es cierto? Estos son, si tiene unidades, expresamente las unidades aquí son metros. Entonces, de la misma manera vamos a transformar el vector menos B en forma rectangular, perdón. Entonces el mismo proceso. Tomamos el ángulo, le sacamos el coseno y multiplicamos por 200. ¿Cuánto es el coseno de 225? Menos 141. 141.42. Menos 141,42. Vamos a dejarlo así. 141,4. Y este es la componente en X, y la componente en Y igual sería el seno de 225 multiplicado por 200. Sale igual, porque menos Igual. 141.42. Efectivamente igual, porque en este caso el seno de 225 es exactamente igual que el coseno de 225, 141,4. Y entonces, metros serían las unidades aquí. Y bueno, ya está, ya pasamos nuestros dos vectores, ya los expresamos en forma rectangular. Y entonces lo que me resta es que estos mismos dos vectores, A y menos B, los expresemos pero ahora en forma unitaria. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el vector A en forma unitaria? ¿Cómo lo expreso? ¿Alguien me dice? ¿Recordamos cómo se hace? ¿Sería la suma? ¿O
¿A qué se refiere? Sí, ¿cómo voy a expresar ya mis vectores en forma unitaria? Sí. Sería la suma. 200 por I más 0 por J. Ajá, muy bien. Entonces, recuerden efectivamente que para expresar estos vectores en forma unitaria, tengo que tomar la componente en X de este vector, que es menos 200. Menos 200, en este caso, si pongo las unidades a continuación, metros, multiplicado por el vector unitario Y, que me da la dirección precisamente del eje X, y luego, Más ajá, 0 0 multiplicado por J. por J, multiplicado por J, entonces no tiene prácticamente componente en el eje Y, pero la puedo indicar aquí como 0J. Muy bien, y así en ese mismo orden de ideas, ¿cómo represento cuánto es el vector menos B? Menos 141.4 por I. Ujú. Menos 141.4 metros. Recuerden que hay Bueno, que poner unidades, metros por I. Y luego, menos, sería menos, ¿no? menos 141 141, ajá, por J. 0.4 metros por J. Muy bien. Y entonces, pues ya que los tengo escritos en forma unitaria, pues ya es más simple, porque aquí en forma polar no los podía sumar directamente. O sea, no hay ninguna operación que me permita sumar en forma polar de manera directa. No así en forma unitaria. Cuando estoy en forma unitaria, ahora sí puedo sumar en forma directa mis vectores, porque lo que tengo aquí son componentes de los vectores, son otros vectores que están sobre los ejes X y Y, o sea, estas cantidades que están multiplicadas por el vector unitario Y están sobre el eje X. Todas estas cantidades que están multiplicadas por el vector J están sobre el eje Y. Entonces yo puedo, de acuerdo con la regla de los vectores, sumar directamente estos vectores y entonces encontrar, en este caso, mi diferencia, mi vector de diferencia, si sumo directamente mi vector A y mi vector menos B. Entonces, muchachos, ¿cuánto es menos 200 más menos 341 menos 341. menos 341.4 metros por el vector unitario Y? Muy bien. Y luego, Menos ajá, 141.4 metros, sí, forma unitaria J. muy bien. Por el vector unitario J, muy bien. Entonces ya está. Esto que tenemos aquí ya es mi vector diferencia, ya es la diferencia de mis dos vectores. Es mi vector A menos mi vector B, que lo encontramos haciendo una suma del vector A más el vector negativo del eje del vector B. Pero está escrita en forma unitaria. Y bueno, también muy probablemente, o muy seguramente, porque es la forma más común de escribirlo, tenga yo que expresarlo en forma unitaria, perdón, en forma polar. Entonces tengo que hacer el proceso para pasar esa forma unitaria a la forma polar. Y en ese proceso, pues lo conveniente es que dibujemos estas componentes para visualizar dónde está nuestra resultante. Entonces, vamos a dibujar las componentes de nuestro vector de diferencia, muchachos. ¿Dónde está? Más bien, esta primer componente multiplicada por el vector Y, que es menos 314.4 metros, ¿a dónde la dibujo? Una X. Sobre el eje X, Menos X. ¿En el eje X o en el eje Y, me dijeron? ¿Dónde? X, En el X. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. a la izquierda. Hacia la izquierda porque es negativo, entonces tendría que ser aquí, en esta dirección, estaría mi vector de menos 341.4 metros por el vector unitario Y. El vector unitario Y me dice que está sobre el eje X, el signo negativo me dice que está hacia la izquierda de ese eje X. Muy bien, en la misma forma, la segunda componente, la componente Y, ¿dónde la dibujo? Sobre el eje Y, abajo. Sobre el eje Y, Abajo. hacia abajo, Hacia muy abajo. bien. Hacia abajo.
Muy bien, gracias. Sobre el eje Y hacia abajo. Negativo, ¿no? Sería. Así es, en el eje negativo, en el negativo del eje Y, que sería hacia abajo. Y aquí tendríamos entonces mi vector de menos 141.4 metros por el vector unitario J. Ya están ahí representados, entonces después de esto seguiría que pudiéramos dibujar nuestro vector de diferencia a partir de estos dos. Podemos dibujar cuál sería nuestro vector de diferencia. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Hacer líneas paralelas. Ajá, líneas paralelas a cada uno de ellos. En este caso serán una vertical y una horizontal. Una paralela que será una vertical a la componente en Y. Y una paralela a la horizontal que sería, bueno, que sería una horizontal paralela al eje a la componente en X. Y ya que estamos así, que encontramos el cruce de las componentes, podemos trazar nuestra resultante, en este caso, nuestra diferencia, que sería el vector que trazamos del origen común hasta este punto donde cruzaron las paralelas, y esta sería mi vector diferencia. Este vector diferencia va a tener esta magnitud, que sería qué tan largo es esto, pero además va a tener un ángulo, y recuerden que todos los ángulos siempre los vamos a medir desde el eje X positivo hasta acá. Este sería el ángulo de este vector. Y ahora vamos a llamar de esta otra manera para no confundir. Vamos a llamarle a ángulo phi. Y entonces este vector de diferencia en forma polar lo vamos a tener que representar pues con esas dos características, con su magnitud, su magnitud y su dirección en forma de un ángulo, que ahora voy a denominar el ángulo phi. Y entonces lo que resta se trata de determinar cuánto vale D y cuánto vale phi. La pregunta es, ¿cómo calculo cuánto vale D? ¿Un teorema de Pitágoras? Ajá, muy bien, el teorema de Pitágoras. Entonces esta magnitud del vector D lo hacemos sacando la raíz cuadrada ¿de qué? De la componente I más la componente J. Ajá, pero nada más así, I más J. Al O cuadrado todo. Ya que está al cuadrado. la suma de los cuadrados, o sea, es menos 341.4, que es la componente en I, efectivamente, 41.4 metros, pero al cuadrado. Y a eso lo tengo que sumar el cuadrado de la componente en Y, que es menos 141.4, también metros, al cuadrado. Si hacemos esta operación, podemos encontrar el tamaño de esta diferencia. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es el cuadrado de menos 341.4? 116.553.96. Ajá. 553.96. Ok, gracias. Y son metros al cuadrado. Y a eso le tengo que sumar el cuadrado de 141.4. Es Menos 9.993.96. Ok, nada más un detalle, muchachos. Chequenle. No puede ser Tendría que menos. ser positivo, ¿no? Porque al elevado. Tiene que ser positivo porque estamos El elevando esto. negativo se cancela. Entonces, Quedaría como 19.993.96. así es, Romaldo, gracias. Sí, también nos dice Romaldo aquí que es 19.993.96, ¿no? Y efectivamente, bueno, tengan cuidado con eso porque sí suele ocurrir que le ponemos menos y entonces ya no sale. Porque siempre que se eleva un número negativo al cuadrado, desaparece ese signo. Y entonces hay que tomarlo como positivo el cuadrado. 0.96, ¿ok? También son metros cuadrados. Ahora sí, vamos a hacer, ahora sí, vamos a hacer esta suma. Eso nos da la raíz cuadrada de 96.560. no, a ver, 136. 136.000, ¿qué más? 547. 547.92, Punto 90. ¿no?
Sí. Ok, y estos son metros cuadrados. ¿Y si sacamos la raíz de eso? 369.52. Muy bien, gracias. 369.52. La raíz cuadrada de metros cuadrados pues, son metros. Ya está, ya tenemos la magnitud de esta diferencia, que es esto. Muy bien. Y entonces, me resta, me falta nada más determinar cuánto vale este ángulo phi. La pregunta es, ¿puedo determinar directamente ahorita cuánto vale este ángulo phi? Con la tangente. Con la tangente, ¿qué puedo Es con determinar? la arcotangente y la suma de 180, ¿no? Ah, exactamente. Muy bien, es importante que veamos eso. Con la tangente, con la función tangente o con el cotangente, yo puedo encontrar realmente, no ese ángulo phi, sino puedo encontrar, de hecho siempre voy a poder encontrar solamente el ángulo del vector con respecto al eje X más cercano. Entonces, este es el ángulo que podemos calcular directamente. Este es el ángulo teta que le llamamos. Ese sí lo puedo calcular con la tangente. Pero finalmente para encontrar el ángulo phi, yo veo que de aquí de esta figura, puedo determinar que el ángulo phi vale exactamente como nos dijo el compañero. Este ángulo phi va a ser igual a 180 grados más este ángulo teta, porque habrá que hacer este recorrido desde aquí hasta acá. Y esos son 180 más este ángulo teta, pues serán este ángulo phi. Entonces lo que sigue es que tenemos que calcular ese ángulo teta, efectivamente por la función tangente. Este ángulo teta, decíamos, es igual a la tangente, a la menos 1, la cotangente de la coca, ¿no? Del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, si sustituimos eso aquí, teta va a ser igual a la tangente de la menos 1 de el valor absoluto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto en este caso? Menos Menos 140. 141.4. Ajá, muy bien, gracias. Menos 141.4 metros. ¿Y el cateto adyacente? Menos 341.4. Muy bien, gracias. Menos 341.4 metros. Y pues ya de aquí podemos ir reduciendo unidades. Podríamos reducir incluso el signo, aunque si nos quedara un signo no tendríamos que hacerle caso debido a estas barritas de valor absoluto. Eso me dice que siempre debo tomar aquí un valor positivo, aunque tenga yo signos negativos acá. Y entonces, nada más díganme, muchachos, ¿cuánto es 141.4 entre 341.4? ¿Cuánto nos da eso? 0.414. 0.414. Muy bien. ¿Y cuánto es la tangente a la menos 1 de 0.414? 22.49. 49. Ok, 22.49 grados. Ya está. Entonces, una vez que hemos encontrado este valor, ya podemos, sin ningún problema, encontrar el valor del ángulo phi. Porque decíamos acá arriba que este ángulo phi va a ser igual a 180 grados más teta, aquí me faltó, más teta, este ángulo que acabamos de calcular de 22.49 grados. Y esto me da, ¿cuánto? 180, 202, ¿no? 202.49. 202.49 grados. 202.49 grados. Muy bien, gracias. Por aquí en el chat también nos dijeron que 202.49. Muy bien, Héctor, gracias. Y entonces ya que tenemos esos dos datos, pues ya estamos prácticamente listos para expresar nuestra resultante en forma polar. La voy a escribir aquí en rojo. En este caso, la diferencia de estos dos vectores va a ser igual a la magnitud de esa diferencia que calculamos aquí con el teorema de Pitágoras en 369.
.52 metros. Con un ángulo de 202.49 grados. Sí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No se vas a preguntar algo? No, profe. ¿No? Ok, muchachos, entonces estos dos resultados, estos dos son el mismo Sí, vector. profe, perdón. Adelante. En el ángulo es 22.49, pero arriba lo puso como 202.49. Ajá. Sí. ¿Pero por qué? El ángulo de 22.49 es este ángulo teta. Ajá, Estamos de acuerdo, ¿no? sí. Aquí habíamos dicho que el ángulo real de este vector era este ángulo phi, y que este ángulo phi iba a ser, íbamos a calcular de esta manera. Porque tenemos que el ángulo phi son 180 grados, que es la distancia desde el eje X, desde aquí hasta aquí. Tenemos 180, este arco azul, más fuerte. Y el ángulo teta solamente es el ángulo que tenemos aquí en azul más claro. Entonces, Ah, este sí. ángulo phi es Sí, la le suma de sumamos estos dos. 180, ¿no? 180 más estos 22 que calculamos aquí, entonces por eso me dio aquí, es de 202.49. Ah, sí. Sí, ya, ¿Sí lo profe, perdón. tenemos? Vale. Sí. Entonces, estamos en que este vector diferencia y este vector diferencia, pues son el mismo, nada más que este está expresado, el primero está expresado en forma unitaria y este está en forma polar. Este proceso que hicimos ahorita al final, pues es solamente para pasar de la forma unitaria a la forma polar. Pero en su caso, si no me pidieran expresarlo en forma polar, yo podría quedarme hasta el punto de arriba, en donde sumamos esos dos vectores, y ya. Ese sería mi resultado. Podría ser que así se pudiera expresar directamente mi vector diferencia en este caso. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario adicional? Ninguno, profe. ¿No? Si nos damos cuenta y si razonamos un poquito, recordamos un poquito el método de suma de vectores por descomposición, por componentes rectangulares, prácticamente es el mismo proceso que hacemos, nada más que de alguna manera aquí lo estamos ya simplificando y estamos auxiliándonos de estos vectores unitarios para hacer ese proceso. Y entonces, en ese sentido, este proceso, esta forma de sumar vectores, pues nos permite sumar cualquier cantidad. Si podemos tener 3 o 4 de sumar. E incluso podríamos, en este caso, restar de manera más directa estos vectores. ¿A qué me refiero? Voy a retomar esto acá del lado izquierdo. Tengo aquí mis vectores A de 200 metros, 180 grados, y mi vector B de 200 metros con 45 grados. Entonces, pues yo quiero hacer directamente la diferencia. Y eso lo puedo hacer porque si los puedo expresar en forma unitaria, pues puedo hacer mi diferencia también directamente como hice la suma. ¿A qué me refiero? Voy a escribir aquí mi vector A en forma unitaria, muchachos. ¿A qué es igual mi vector A en forma unitaria? Aquí lo tenemos ya escrito. ¿A qué es igual? Lo tenemos escrito y calculado. Menos 200 metros Ajá. más Menos 200 por I metros. Sí. más 0 Más por 0 J. en J. Muy bien. Más 0 por J. Perfecto. Ese es mi vector unitario A. Y mi vector unitario B, perdón, mi vector B en forma unitaria, ese no lo Menos calcula. 141. ¿Cuánto, perdón? Menos 141. 41. Ah, ok. No, pero ahorita quiero mi vector B, no mi vector menos B. Este vector B.
Este no lo hemos pasado a unitaria. Vamos a pasarlo en este momento. Mi vector B en forma unitaria, ¿cuánto es? Sería el coseno de 45 multiplicado por 200. ¿Cuánto me da? 141.42. 42. 141.42 o 141.4. Vamos a dejarle igual que el de arriba, nada más un decimal. Metros. Y eso va a ver multiplicado por el vector unitario I. Y ahora el seno de 45 multiplicado por 200. Igual. Igual. En este caso sería positivo. 141.4 metros por el vector unitario J. Y vean que aquí tengo A y B. Acá tenía A y menos B. Y así es la suma. Pero acá tengo A y B y yo lo que quiero sacar es la diferencia de A y B. Entonces, si yo aquí, ya estando expresados en forma unitaria, yo los puedo restar directamente y encontrar la diferencia. La diferencia, mi vector diferencia será igual a, muchachos, ¿cuánto es 200 menos 200, perdón? Menos 141.4. Menos 58.6. No, a ver, chécale. No, Menos, 41.4. menos 141.4. 58.6. No. Menos 200 menos 141.4 serían Menos menos 341.4. efectivamente menos 341.4 metros. Hay que tener cuidado con esas sumas, muchachos, ¿eh? Que chequen menos por más, menos, entonces menos 200, menos 141.43, nada, menos 341.43. Ahora, 0 menos 141.4. Menos 141.4. Muy bien, gracias. Menos 141.4. 41.4 metros multiplicado por el vector unitario J. Y ahora quiero que comparen, muchachos, este resultado, esta diferencia, con esta diferencia. Es la misma, ¿no? Es lo mismo. O sea que lo que quiero llegar a ver, a que me entiendan es que cuando yo los expreso en forma unitaria, pues directamente puedo restarlos. Cuando yo los tengo en forma polar, bueno, o sea, lo que quiero ver es que si ya sé pasar de la forma polar a la forma unitaria, pues puedo directamente restar sin hacer este proceso de encontrar el vector negativo del B y luego sumarle al vector A el vector menos B. Me voy a encontrar el mismo resultado si simplemente resto los vectores. Y me ahorro este trabajo de pasar el vector menos B a su negativo, porque obtengo el mismo resultado. Lo que quiero que entendamos es que, pues, si paso a forma unitaria, pues puedo directamente restar mis vectores de la misma forma que los sumo. Así de forma simple, llego al mismo resultado. No sé si captamos esa idea, muchachos. Nos queda menos de un minuto, nos reconectamos para cerrar la sesión, por favor. En cuanto se termine, nos reconectamos unos minutitos para cerrar la sesión. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, muchachos, comentarios? Ninguno. No, profe. ¿No? Vale, entonces nos vemos en 2 minutitos ahorita que se termine la sesión para cerrar con el planteamiento del ejercicio siguiente que vamos a hacer. Los espero entonces.